¿Por qué es clave que la enseñanza ocupe un lugar central en la agenda de quienes conducen las instituciones escolares? ¿Cuáles son los desafíos que debe asumir la conducción educativa en torno a la tarea de enseñar en estas horas del siglo XXI? Qué bueno encontrarnos con vos. Es interesante poder pensar juntos por dónde ves va el debate que tiene que ver con la conducción educativa, ya sean los propios lugares de conducción en las instituciones o las políticas en educación, y su relación con la centralidad de la enseñanza en la tarea de la conducción educativa. Así que abriría por ahí, a ver qué venís pensando, qué debates te parece que son importantes poner de relieve. Creo que es importante poner acento y poner eje y tomar como punto de partida esto mismo, de cómo recuperar esa centralidad de la enseñanza en el proyecto institucional de una escuela. Y se trata en definitiva de recuperar la centralidad de la enseñanza en la agenda del director, de la directora, de ese equipo de conducción, ¿no? Más que ponerlo en términos de una persona, es mejor ponerlo en términos de un equipo de conducción que lleva adelante esa tarea. Y digo recuperar porque venimos de un tiempo en el cual la agenda de directoras y directoras estuvieron puestos en otros procesos. Venimos de un tiempo que ya parece remoto, pero que en las escuelas no lo es tanto, donde atravesamos tiempos de pandemia, donde atravesamos tiempos de pospandemia, y en esos momentos fue muy importante ocuparse de garantizar condiciones de continuidad pedagógica, de garantizar la vinculación con las y los estudiantes, sobre todo en la vuelta a las escuelas, a la presencialidad física en las escuelas, y eso requirió poner la mirada en una dimensión de la agenda y de la tarea de la conducción que tiene que ver con lo sociocomunitario, con la mirada respecto de las trayectorias de las y los estudiantes. Y claro, en este tiempo donde ya estamos todos en las escuelas, ¿qué pasó con los aprendizajes durante todo ese tiempo? Entonces ahí empezamos a mirar cómo se produjeron y sin duda es inevitable tener que poner la mirada en la enseñanza. Hablas y pienso en el aporte de un teórico. Él habla de la sacralización de la urgencia. Algo de eso hay, trabajando con directoras, con directores del distrito y de otros espacios, eso está siempre muy presente, que no hay lugar para ocuparse de la enseñanza, ¿no? Esta dimensión pedagógico-didáctica que hace que cada director, cada directora se asuma como responsable también en ese proceso, pareciera que siempre queda postergado, queda postergado. ¿Cómo querés que me ocupe si no puedo con esto y con esto? La situación en conflicto, lo técnico, lo administrativo, los relevamientos, la cuestión más burocrática. Y sí, es necesario poner sobre la mesa el por qué, analizar las causas por las cuales se toman esas decisiones y no otras, por qué se prioriza dar determinadas respuestas o atender determinadas cuestiones y no otras. Aparecen las situaciones de conflicto, los emergentes, la convivencia como ese aspecto que es siempre más necesario atender. Y también quienes trabajan y son referentes en cuestiones vinculadas a convivencia y situaciones de conflicto, nos dicen, bueno, cuando hay un buen proyecto de enseñanza, cuando los estudiantes, las chicas, los chicos están implicados en propuestas que les resultan interesantes, significativas, donde tienen participación, donde se encuentran implicados, las situaciones de conflicto, las situaciones de convivencia tienden a reducirse, a mermar. Escuché una palabra y me vino enseguida a la mente un capítulo de un libro que nosotros trabajamos mucho y sé que vos lo conocés, que se llama La autoridad, de Richard Sennett. En ese libro, el último capítulo se llama Legible y visible. Vos antes hablabas de la palabra legible. Digo, qué importante, y te devuelvo como para pensar la conducción, que la conducción educativa sea legible y visible. Pero no solamente pienso en un dire o en una vice, pienso en un ministro y pienso en un docente. Qué importante como rasgo de autoridad y de pensar esto de la central de la enseñanza, ser legible y visible. ¿Qué te genera? Mira, hay algo que cuando trabajamos en relación a la conducción de los procesos de enseñanza, una de las tareas bien concretas desde la conducción con la enseñanza tiene que ver con la visita en las aulas, la observación de clases, el acompañamiento a las trayectorias. Y muchas veces encontramos directoras o directores que dicen, bueno, pero yo soy docente de otra materia, yo me recibí, soy profesor. ¿Con qué autoridad
le voy a decir esto a un docente? ¿Con qué autoridad yo puedo, si yo no tengo la formación? A veces sucede con docentes más nobles y otras veces no tanto. ¿Qué cosas podemos mirar desde la conducción en ese espacio áulico, en esa propuesta de enseñanza? ¿De qué maneras inscribir esa propuesta de ese docente, de esa profesora, en un proyecto más amplio? ¿De qué manera poder pensar articulaciones con otros docentes? ¿De qué manera poder pensar mejores estrategias para esos estudiantes de ese curso en particular, donde sabemos que desde otra materia se está trabajando en otras cuestiones, o que además están participando en un proyecto con la comunidad, con la radio local? No, digamos, esa mirada solo la construye paulatinamente ese equipo de conducción. Hay ahí algo para trabajar en relación a desde qué lugar construir esa autoridad, ¿no? ¿Con qué autoridad? Bueno, hay algo ahí también para pensar, ¿no? En esa construcción de una autoridad entre equipos de conducción y sus propios equipos docentes. Qué bueno, Vivi, poder estar viendo una escena de cine, en este caso de Luna de Avellaneda, una película argentina, pero además sabes que es una peli que forma parte del Archivo Fílmico Pedagógico Jóvenes y Escuelas, que se hizo desde el Ministerio de Educación de la Nación, sí. Y está en las bibliotecas de las escuelas, todas las secundarias públicas, y también el material que está en los institutos. Así es, así que, en bueno, todos los institutos del país. Así que está bueno, nos metemos con Luna de Avellaneda y la seguimos. Dale. Los anticiclones del Atlántico Sur y del Pacífico Sur influyen sobre nuestro territorio según... El anticiclón del Atlántico Sur en verano... ¿Qué fue? Bueno, basta, silencio. Silencio, ¿qué pasa? Pero profesora, ¿no se da cuenta que esto es un embole? ¿A quién le importan los vientos de la Patagonia? Es importante, es muy importante. ¿Para qué? En la economía. En la economía. No sirve para nada. Dese cuenta, profesora. Hagamos una cosa. Si preferís ser un ignorante, no pierdas más tiempo en aprender y yo no pierdo mi tiempo en enseñarte. Retírate. Bueno, yo me voy. ¿A dónde vas? Me dijo que me vaya. Bueno, tampoco se ponga así. ¿Te crees que no te puedo enseñar nada? ¿Te crees que lo sabés todo? Te puedo contar lo que va a pasar con el resto de tu vida, día por día. Así te tengo, boludo. Te puedo contar cómo vas a dejar a tu novia con el bombo porque te crees muy piola para ponerte un forro. ¿O no? ¿O no? ¿Cómo vas a terminar con un laburo roñoso para mantener a tu familia? Y el día de mañana, cuando te empiecen a empujar a vos, vas a pedir perdón. Empezá a usar esto que con esa cara de nabo es lo único que te queda. Usted no sabe nada de mi vida. Bueno, che, un sumario, no pasa nada, va a quedar en la nada. Sí, no, pero además, y si no, al final gastaba más de lo que ganaba, ¿sabes? O sea, que ni para ganar plata. No. Ah, inservible, total. Encima me la agarré con los pibes que están más perdidos que nosotros. No es para tanto, Verónica. Sí, que es para tanto. ¿Vos te acordás los sueños que teníamos? Fuerte. Escena, ¿eh? Me parece que es interesante que podamos pensar juntos y fundamentalmente escucharte a vos en torno a qué cosas pone en evidencia o de manifiesto esta escena, si tenemos que pensar por un lado en la escuela secundaria, pero fundamentalmente si tenemos que pensarla en el marco de la relación entre la conducción de las instituciones educativas y el desafío de la enseñanza hoy. Lo primero que surge es la tensión respecto a el sentido de la enseñanza. Digo, me parece que ahí hay algo clave, que es lo que cuestionan los estudiantes, ¿no? Bueno, ¿para qué me estás enseñando este tema? ¿Cuál es la utilidad? Yo siempre planteo que hay una necesidad de historizar y problematizar el sentido de la escuela secundaria. Hoy por hoy sigue siendo el gran nudo respecto a la enseñanza obligatoria. Digo, nosotros tenemos muchos años de una ley nacional que pone la escuela secundaria como obligatoria y el problema o la tensión respecto de la deserción y la falta de titulación es una problemática que no podemos negar. Y ahí me parece clave el papel de la conducción en
diseñar y entramar una propuesta pedagógica institucional que permita dotar de sentido el diseño curricular. Digo, cuando nosotros hablamos del diseño curricular, es un documento que tiene diferentes niveles de concreción. Y hay un nivel que creo que es el que menos abordamos y desarrollamos, que es el nivel de concreción institucional del diseño. Digo, el diseño curricular es cierto que forma parte de un proceso de consenso y de construcción respecto a saberes que se consideran legítimos y valiosos en un determinado tiempo y espacio. Pero también es cierto que después ese diseño curricular tiene que tener un nivel de concreción institucional y ahí la conducción juega un papel clave a la hora de diseñar, no sé, recortes, propuestas, proyectos integrales, digo, la articulación de contenidos. Para mí es una escena que tiene muchísimas riquezas porque permite un abordaje en diversas dimensiones. Problematiza lo curricular, pero también problematiza fuertemente la posición del adulto en esa relación pedagógica y uno infiere la falta de una conducción político-pedagógica de la institución. Lo que muestra la docente es una situación de absoluta soledad y fíjate, Gaby, que la respuesta institucional es punitiva, o sea, la única respuesta desde la conducción es el sumario, más allá de que obviamente, como vos bien decís, corresponde lo que acabamos de ver, tal cual, claramente, pero lo que señala es una fuerte frustración y una falta de deseo. Creo que hay algo del orden del deseo que tiene que estar inscripto en un proyecto pedagógico para que ese proceso de enseñanza sea realmente eficaz. No hay ahí una postura, hay un posicionamiento reproductivista que no problematiza ni complejiza la enseñanza, sino que por el contrario trata de reponer un saber que además está aislado. Vos fíjate que cuando es interpelada de ¿para qué sirve esto?, no tengo respuesta. La economía. Le salía la economía así, claro, tal cual. Por eso decía, ¿cómo poner en diálogo la cultura escolar con otras culturas? Sí, con la cultura de los jóvenes. Creo que hay una distancia muy fuerte porque, a mí ahí me parece clave cuál es el posicionamiento político-pedagógico del docente y de la conducción. Creo que cuando ese posicionamiento implica un juicio de valor y un prejuicio sobre el joven o la joven o los niños, no hay posibilidad de vínculo. Ese vínculo se tiene que construir y dar desde la confianza hacia el otro, independientemente de que yo comparta o no sus códigos culturales. Es un poco como los que tenemos hijos adolescentes, esa distancia es inevitable. Desde la música, las prácticas, los consumos. Es una generación distinta, supongo que a nuestros padres, madres les habrá pasado lo mismo. Pero en el caso de la escuela o de la conducción, tiene una responsabilidad respecto a encontrar esa posibilidad de vincularse sin que ese vínculo esté mediado por el prejuicio. El posicionamiento es que lo que yo tengo para ofrecer, y un poco se ve en la escena, porque vos fíjate que le dice vas a ser un ignorante. Es muy fuerte esa frase, vas a ser un ignorante porque no tenés el conocimiento que tengo yo. O sea, el conocimiento válido lo hegemoniza la cultura escolar. Nosotros creemos, todos los que participamos en esta escuela, la secundaria número 32 de Esteban Echeverría, creemos profundamente en el nuevo paradigma de la conducción, que es una construcción colectiva de participación de todos los integrantes de la escuela, incluidos los auxiliares, los estudiantes, los representantes de los docentes. Intentamos hacer eso y, por supuesto, estamos parados en lo que nosotros denominamos justicia afectiva. El afecto prima por sobre todas las cosas en nuestra escuela. Intentamos constantemente habilitar el diálogo, entonces todas las intenciones, las propuestas, los proyectos van de la mano de decidir en forma conjunta. Y lo permanente es la enseñanza, es la educación, es el sujeto que aprende, es la escuela que debe funcionar todos los días, son las familias que de alguna manera demandan a la escuela. O sea, la educación creo que es esta especie de rasgo unificador de los distintos papeles, ¿no? Los sucesos no se dan de a uno muchas veces, no de manera lineal, se dan de manera compleja. Se dan hasta con cierta simultaneidad. Esa simultaneidad me hace acordar, y a vos también seguramente, lo que sucede en una clase, ¿no? O sea, la simultaneidad de la enseñanza, la simultaneidad de la presencia del otro, de una necesidad externa que impacta en ese momento en la escuela. Si somos docentes que queremos transformar, listo, vamos a pelearla y vamos para adelante con la escuela.
Pero no es que ocurre... Transformarle la vida a otra persona no es asunto solo de la voluntad, ¿no? No, y pasa a ser de la escuela. Entonces vos tenés que habitar la escuela cuando te das cuenta que la escuela lo que está haciendo en realidad es transformar vidas. No podemos enseñar matemáticas si no armamos algo que devuelva que le devuelva al pibe y a la piba su amor propio por lo que quiere ser, ¿viste?